soy María del Carmen Marín Cheuquemil. Mi mamá fue empujada, los carabineros a corretearnos. Le cortaron la cabeza a mi pavito, los pollos, todo. Y le quemaron su casita de paja, la ruquita que tenía de paja mi mamá. Y los huincas hicieron una fiesta después que lo echaron mi mamá. Con 50 litros de vino y un güey dieron los sinvergüenza Villaló. Lo tiraron a la carretera, mi mamá no hallaban a dónde botarle todas sus cositas, su trigo, su cereal, poroto. Todos lo botaron para la calle. Una y otras partes. Habían familiares de mi mamá, no, ninguno abrieron, no defendieron, no fueron a hablar por la rendija, miraban los sobrinos de ella. Ya la hay familia ahí, puro, solo nosotros llorando, arrinconados con los niños, en la salsa, metidas con los carabineros, andaban jubilados. Papá, ¿y usted se acuerda cuántos carabineros eran los que fueron? Eran 8. 8 carabineros. Sí, como quedan la ropa de informe, queda con ellos. ¿Andaban Winca acompañándolo? Sí, puro Winca. Ya. Sí, más bulle tanto con Dios. ¿Esos Winca eran gente que después se apoderó de las tierras, se apropió de las tierras? No, uno se fue, uno quedó. Se tomaron toda esa plata, se tomaron la cuestión de la fiesta que hicieron. Después se largaron. Uno se vino para Santiago, por ahí se mató por ahí. María Lanier. Soy hija de María del Carmen Cheuquemil Marín. Soy Emperatriz Moreno. Y voy a aportar un poco porque ella a la edad que tiene ya ha olvidado algunos detalles. Quisiera decir que después del golpe militar a mi madre la despojaron de sus tierras. Esto sucedió como a los 3 años después. Entonces, cuando llegaron a usurpar las tierras, ellos no pensaron en nada. No pensaron en que habían hijos, niños chicos, en que el daño que lo estaban haciendo, que por ser mapuche cualquiera lo discriminaba en ese entonces. No teníamos apoyo del gobierno prácticamente, éramos mirados muy mal. Cuando llegaron a usurpar la tierra, algo me acuerdo, tendría como 3, 4 años yo, recuerdo que Carabineros llegó con armas, incendiaron los gallineros, las gallinas se quemaron, les cortaron, como decía mi madre, ahí el cuello así viva a las aves, ni un respeto por los niños, los tiraban monedas para callarnos. Recuerdo que después tiraron toda la calle, sin pensar en nada, sin saber que los niños tenían que comer, que teníamos necesidades realmente. Y no pensaron en mi abuelita tampoco, porque era ella la dueña de estas tierras. No pensaron en nada. Los tiraron pues con perro afuera. La casa fue quemada completamente. Y ellos, en la noche de su celebración, disfrutaban, se reían. ¿Por qué? Porque éramos los indios en ese entonces. Así éramos mirados. Y hoy necesitamos reclamar nuestras tierras. Antes que mi madre, ya falleció mi abuela. Ahora mi madre está enferma, entonces que conozca su tierra, que la disfrute lo que le quede de vida. Eso es lo que más nos importa a nosotros como familia. Si nos pueden ayudar, bienvenida sea, la ayuda que sea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le ha tocado sufrir harto, papá? Sí, ya sufrió mucho. Y la mamá también, vendiendo, porque le quitaron su tierrita, vendiendo leñita por saco, por astillita. Porcando, por ahí arrancando poroto, mi mamá. Cuando saco igual que torrente andar. ¿Qué vamos a hacer?
Los Wincas tienen más poder que... Hola, soy Jimena Moreno, soy la huarquén de la comunidad Chanquín Millenay y quiero denunciar estos abusos que se hicieron en el año 73, cuando fueron despojados. Fue un 8 de diciembre y Ahí fue cuando lo botaron a la calle. sí, mi abuela, por lo que contaba, que su marido se le ha ido en ese entonces, y ella, para alimentar a su familia, tuvo que arrendar la tierra, y así como arriendo le usurparon su tierra. Ella nunca vendió, ella solo arrendó y sembraba eran medieros. Y ellos se tomaron esa confianza y como ella no sabía leer, a lo mejor robaron firmas de mi abuelita que ella no sabía, hicieron firmar papeles que ella no sabía leer. No, ella no tuvo estudio porque sus padres no le dieron la educación que ahora hay. Entonces ellos se aprovecharon de eso, se aprovecharon de que había niños chicos, que ella quedó sola y no era capaz de salir adelante con su hijo. Hoy día ustedes como comunidad, junto a Zulonco y todos sus comuneros, la idea es recuperar esas tierras. Sí, nosotros queremos recuperar esas tierras porque creo que es un derecho que lo debe el gobierno y me gustaría que se lo entregaran a mi madre porque ella es la única que está quedando, o sea, no la única, sino que son dos hermanas que están quedando de la familia, entonces me gustaría que ellos aprovecharan lo poco que le queda de sus tierras, que estuvieran siquiera pocos años, pero que estuvieran en sus tierras, que aprovecharan, que fueran felices, que ya basta de sufrimiento para ellos. Ustedes como comunidad están organizados, están muy unidos para poder hacer esta recuperación de tierra. ¿Cuántos comuneros están actualmente en esa comunidad? Somos 12. Somos 12 fundadores, son 12 fundadores de la comunidad Chanquimilla. Y sí, estamos unidos. Y por algo que hicimos una comunidad, porque queríamos recuperar eso. Harta memoria. Jimena, tú me comentabas que tu madre o la papá está con problemas de salud también. Sí, ella de repente hay veces que pierde la memoria. No se acuerda quién son, igual tiene reacción de un niño chico. Ella de repente reacciona de buena manera y de repente se le olvida las cosas que hace. Ella no tiene noción de su vida, de repente. Y hace poco le dio otra enfermedad y la tuvimos que llevar al hospital, dijeron que era depresión, que tenía depresión por muchas cosas que ella tenía, que le faltaba un psicólogo para que ella pudiera conversar lo que le pasa. Bueno, es entendible tanto sufrimiento. Ella hoy día nos ha relatado parte de su historia, de su vida junto a su madre y lo que le pasó a ella. Yo creo que cualquier persona llevaría ese dolor así permanente. De hecho, es como está hoy día de pie, la verdad es que es loable. Y además que recientemente la muerte de su esposo, todo eso la ha afectado. Entonces yo creo que ella no daba más, ha recibido muchos golpes en la vida. Y acá nos encontramos con la nieta. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo me llamo Andrea, soy nieta de señora María, sería tercera generación ya. Yo, así como mi madre, también he ido recorriendo o sabiendo las cosas que he podido tomar o realmente ver. Mi abuela sufrió mucho. Y encuentro que esto de que le devuelvan sus tierras, se lo merece. Ha sido una mujer que ha recorrido, yo creo que todo Chile sería poco. Porque ha ido más allá, ha hablado con tanta gente, ha conocido tantos lugares, se ha basado en muchas promesas, porque en años de que yo he sabido y que yo la he visto, la ha apoyado toda la familia. Y ha sido
un tanto complicado, muy complicado para ella, su salud, ya una persona de edad ya. Yo encuentro que ya es hora de que le den una solución, porque el tiempo pasa y la edad también. Tú como la generación joven, como la generación que se está renovando hoy día en esta sociedad, ¿está ese compromiso permanente con lo que tú crees que es justo, que es recuperar esas tierras ancestrales? De hecho sí, yo encuentro que la gran mayoría de incluso los universitarios, ayudan tanto a la gente mapuche, están tan comprometidos, y yo encuentro que si esto si se va para largo, la gente va a seguir luchando. Y vamos a seguir apoyando, eso es lo importante. Y nosotros enseñamos a la nueva generación, así sea mezcla, o así seamos mapuche, directamente a apoyar a nuestra raza. Porque no puede morir, todavía no, nos queda palabra. Entonces la recuperación de tierra para nosotros va a ser lo principal. Y más si es para nuestra madre. Yo creo que el Estado está en deuda con el pueblo mapuche. Yo creo que el Estado debería devolver las tierras que hace tiempo fueron de sus padres. Son tierras mapuche y que esté un huinca en la tierra mapuche de la rabia, indignación. Porque uno vive en una tierra que ni siquiera puede sembrar, ni siquiera el agua sale, pura piedra. ¿De qué lo alimentamos? Yo le diría al gobierno, ¿de qué lo alimentamos? Me gustaría que el gobierno viviera un mes donde nosotros vivimos aislados, en una zona que ni siquiera recibimos ayuda del gobierno. El gobierno lo tiene abandonado a nosotros los mapuches. Debería el Estado a nosotros de indemnizarlo por todos los años que mi mamá, mi abuelo sufrieron todo lo que hizo en el golpe de Estado. Meri Capuche, les damos todo el apoyo que se merece nuestra papay, y yo como lonco soy parte de que para que ellos se formen como comunidad, que estamos en la etapa principal, que ya estamos porque ya van a llegar la personalidad jurídica de la comunidad nueva que se está formando, y yo estoy con otra comunidad nueva también que se llama Mapuñancú, que está de Coyipulli a 32 kilómetros camino a San Andrés, que vamos a tener entre el 13 y 14 vamos a tener un curso de capacitación donde los vamos a reencontrar varias comunidades, más o menos vamos a juntarlo entre 150 a 200 personas, y esas personas y Peñis y Lamián vamos a tomar la determinación de venir acá en apoyo hacia la Papay María para que ella pueda recuperar su tierra, porque nosotros queremos que ella los últimos años que le queden, que lo disfruten en su tierra como corresponda, porque hay personas que están viviendo en ese lugar que no corresponde, que incluso hasta las mercedes de agua que tiene ese terreno están al nombre de ella, que no han podido cambiarlos porque prácticamente les pertenecen a ellos esas tierras. Yo soy parte, digamos, del tema de la recuperación de tierra de ella. Me interesa mucho que ella recupere su tierra. Mari Chao, Mari Lamien. Quiero saludar a mi sangre, que lo ayuden. Nosotros somos pobres, Señor. Pobre Leininchín. No tenemos recursos, no tenía mi madre, se fue, murió mi mamá. Llorando. ¿Qué más le puedo decir a Dios? Me dijo, llorando, me dijo, nunca no te olvidé de reclamar tu tierra, me decía ella, me conversaba, y yo le hacía caso, donde andaba sola reclamando por ahí, Temuco, y no encontraba dónde era. Entonces, ¿sabes? Cuando es pobre uno no lo hace en caso.